¿Qué tal, mis queridos hermanos, mis queridos amigos? De vuelta a nuestra cita a través de Vida TV, por vía de este servicio tan precioso y del trabajo arduo que realiza la gente de Vida TV. Proyecto Real tiene la ocasión, a través de mi persona, de compartir este momento tan agradable, tan esperado, de compartir la palabra del Señor. En esta oportunidad, le he dado título a una conversación que vamos a tener respecto de lo que pasó recientemente, la memoria que hacíamos de la Semana Santa y de algunas cosas que acontecieron en los días en donde el Señor Jesucristo fue crucificado. El título que le he dado es El último en creer. Bueno, a mí me gustan esos títulos así, medio sospechosos, porque te ponen a pensar, mi querido hermano, mi querido amigo. El último en creer. Podríamos decir que ese último en creer fue el último en creer en el Antiguo Testamento, porque recuerden que todavía los evangelios cubren el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es desde el libro de los Hechos en adelante, desde la apertura de la vida de la iglesia. Eso es el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto. Por esto que le di el último en creer, porque puede ser también que el último en creer sea el amigo que esté sintonizando el programa y tome la determinación de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, en función de lo que va a escuchar a continuación. Porque me voy a centrar en uno de los ladrones que tomó la decisión más importante que pueda tomar ser humano mientras viva sobre este planeta. Y aquel hombre, pues, que sortudo, a pesar de que fue sentenciado a muerte a la cruz, le digamos que la vida le dio la circunstancia de estar en los momentos últimos de su vida, de estar al lado del Señor Jesucristo, quien estuvo ministrando hasta el final, quien estuvo viviendo la palabra hasta el final, y esto lo alcanzó. Pero ¿cómo abordamos este asunto tan importante? ¿Cómo queremos que usted visualice los acontecimientos? Porque tiene que entrar en el ámbito de la imaginación para ver el panorama, para ver el escenario, ese escenario donde el Señor Jesucristo eh, fue crucificado. Pero antes, desde la fortaleza Antonia, donde fue maltratado, donde le dieron latigazos, le pusieron una corona de espina, se burlaron de él los soldados romanos y lo encaminaron con una cruz que debió pesar, según los entendidos, más o menos 90 kilogramos. Lo que nos lleva a, a concluir en esta primera parte de que el Señor Jesucristo debió ser una persona físicamente muy fuerte, porque si no, no le hubiesen dado la oportunidad de cargar una cruz. Eso debieron analizarlo los soldados romanos. 90 kilos no son cualquier cosa, ni todas las personas pueden llevarlo, pero vieron en él su fortaleza. ¿De dónde se desprende esta idea de la fortaleza de él? Bueno, en su vida pública, mientras los discípulos andaban con él hambrientos y cansados, él tenía siempre fuerza, era muy dinámico, muy activo. Recoge Juan, por ejemplo, que estando en Samaria se le acercaron y tú no tienes hambre, tú no, yo tengo una comida que comer y es hacer la voluntad de mi Padre. Esto es la prioridad a uno, la que él tenía para desarrollar su vida. Debemos entender que también debió complementar la fuerza física con el trabajo que debió realizar con su padre, que era carpintero. No era precisamente barbero, era carpintero. Y ese requiere una fuerza. Y cuando uno está activo en un trabajo como ese, o parecido a ese, uno crea cierta fortaleza física. Por otro lado, lo más importante es que él debió tener la información genética para, para ser ese cordero perfecto, que no le faltara nada. Él no tenía ningún defecto físico, porque no podía ser. Si era el cordero, según lo que estaba establecido en la antigüedad, eh, no podía ser sino perfecto. Es más, voy a hacerle un comentario atrevido. Adán debió parecerse a él. No Jesús a Adán, Adán a él, porque él fue pensado desde antes de la fundación del mundo. De manera pues que cuando nació el unigénito del Padre,
no debió ser un hombre, sino pues con todas las de la ley. Debió ser muy fuerte, muy capaz. En todo caso, esto es como para aperturar, porque desde allí, desde la fortaleza Antonia hasta el Gólgota, eh, hay un buen trecho y llegó un momento en que obviamente después de aquel maltrato que recibió el Señor Jesucristo, llegó un momento en el que debieron disminuir su fuerza y andaba por ahí un tal Simón, como que de averiguador, y le arrebataron la cruz para que la llevara el Señor Jesús, porque parece ser que en ese momento ya no estaban dadas las condiciones para continuar con ese peso. De manera que obligaron a este hombre a llevar la cruz, una cruz de más o menos 90 kilos. Ahora bien, este relato usted lo puede encontrar en los evangelios, pero escogí Lucas en el capítulo 23, los versículos que van desde el 26 en adelante, como para crear en la mente de usted y para que podamos utilizar la base escritural como para desarrollar esto que deba tener sentido con el título que le di, el último en creer. Dice, y llevándole tomaron a cierto Simón de Cirene, que por cierto Marco habla acerca de que Simón de Cirene tenía un par de hijos, Alejandro, y también lo era Rufo. Es la única señalación que se hace de los nombres. Dios sabrá por qué están escritos aquí, pero será para otra ocasión. Que este Simón de Cirene venía del campo y le pusieron encima la cruz para que llevase tras Jesús. Muchos hablan de, no, que era el travesaño que llevaba Jesús, no, la cruz completa, porque los 4 relatos escriturales, la evidencia escritural de los evangelios, describen que era una cruz, una cruz. Y dice el versículo 28, pero Jesús, vuelto hacia ella, después que vio que le seguía una gran multitud del pueblo y las mujeres que lloraban y hacían lamentación por él les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, que no harán. Estas palabras las dijo el Señor Jesucristo. ¿Pero por qué las dijo? Bueno, lo más probable es que lo dijo en el momento en que Simón tomó la cruz y él tuvo fuerza para responderle al clamor y al llanto que tenían algunas mujeres. Él estuvo hablando la palabra todo el tiempo. La dijo y la estaba viviendo. Y él citó, obviamente, lo que dice Isaías en el capítulo 2, versículo 19. Lo mismo que dijo Oseas en el capítulo 10, versículo 8. Es más, en ese momento él citó lo que todavía no se había escrito. De manera que actuó proféticamente en lo que posteriormente Juan escribiría en el Apocalipsis, en el capítulo 6, versículo 16. Y todas referidas al juicio que vendría posiblemente relacionado con el año 70 de su era, en la era donde vino el emperador, Tito, el general Tito, sitió la ciudad de Jerusalén, la incendió, la destruyó, en fin. Y también se alude a algo parecido que acontecerá no solamente para con la ciudad de Jerusalén, sino para con todo el mundo, porque se refiere a la gran tribulación. Y el Señor Jesucristo dijo eso. Posiblemente estaba más referido a lo que a lo que acontecería en el año 70 de nuestra era respecto de la ciudad de Jerusalén. Y el Señor, en medio de aquel momento tan difícil, él tuvo la fuerza y la intención correcta, porque él es sabio en gran manera, de decir lo que correspondía a aquel llanto y aquella súplica y aquel dolor, desconsuelo que tenían las mujeres especialmente
que creían en él y estuvieron en los momentos cruciales de la crucifixión. Pero es el versículo 32 y 33 donde entran en escena a los que quiero abordar con mayor detenimiento. Dice, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. De manera que el Señor Jesucristo quedó en medio y dos a los lados, uno a cada lado. Ese era el escenario en el que quería llegar, como para comenzar a destacar lo que aconteció con aquel hombre que a última hora dijo palabras en las que son dignas de ser analizadas y que posiblemente no. Yo me atrevo a decir que esa es la esencia de lo que necesariamente tiene que ocurrir con aquellas personas que si han podido llegar y saben que en un momento determinado están próximos a morir, bueno, tienen que considerar estas palabras. Y es precisamente lo que me propongo. Ahora, ¿sabe usted cuándo usted va a morir? Usted no lo sabe. Usted no lo sabe, ni tampoco puede aplazar la oportunidad de recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque eso sería demasiada soberbia. Pensar que usted dispone, no, como me lo han dicho muchos cuando les predico. No, yo entiendo, sí, hay Dios y Él murió por nosotros, pero ya cuando yo vaya a morir, yo me meto evangélico. Como que si esto es un club. Como que si la persona sabe que si tendrá fuerza para ese momento y tendrá la razón a su disposición para recibir al Señor Jesucristo. Qué soberbia, ¿verdad? Posiblemente a usted le ha pasado esto cuando está evangelizando. Sin embargo, quiero destacar y seguir en el asunto de ese cuadro, donde los dos le injuriaban, dicen los evangelios, dice que le injuriaban y le decía, bueno, es más, uno vino, terrible, uno de ellos le dijo, bueno, si tú eres quien dice que eres, ¿por qué no te bajas y te salvas de la muerte y nos salvas a nosotros también? Entonces, cuando el otro responde. Pero antes de que respondiera, lo más probable es que ya ha acontecido un tiempo, eso debió ocurrir como a las 12, puesto que ellos estuvieron crucificados desde, dice la Escritura, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Es más, murió primero el Señor Jesucristo y después ellos dos. De manera que ellos vieron todo lo que tenían que ver. Ellos se expusieron a lo que tenían que exponerse. Pudieron leer hasta inclusive, pudieron leer antes de ser crucificados, porque no sabemos si era al lado uno del otro sin que hubiera cierta curva en eso de estar al lado uno del otro. Y pudieron leer lo que decía el acta que pusieron encima de la cruz de Jesús. Este es el Rey de los judíos, escrito en 3 idiomas, en griego, en hebreo y en latín, para que no hubiese duda, cuando realmente eso que intentaron por burla, diciendo que este es el Rey de los judíos, eso lo tomó Pablo como un punto de referencia para referirse al acta de los decretos que nos era contraria, según dice Colosenses en el capítulo 2, versículo 14. Esa era el acta de los decretos. Y si era verdad que ese era el Rey de los judíos, y no solamente de los judíos, sino del mundo entero. Sin embargo, aquel hombre, uno de los malhechores, profirió esas palabras ofensivas sin ningún tipo de fe y fue doblemente condenado. Condenado por lo que se merecía, por las fechorías que había cometido y estaba pagando por eso. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en aquel tiempo? ¿Qué pasó con el otro? Vamos a llamar de aquí en adelante el malhechor bueno. ¿Qué pasó con ese malhechor que se arrepintió a última hora? Porque él también estaba burlándose del Señor Jesucristo, porque así lo recogen las Escrituras. Pero Lucas describe el momento en donde él comienza a reflexionar y se enfrenta a su colega de oficio.
y lo mandó a callar. ¿Y tú, por qué tú dices estas cosas? Nosotros estamos aquí pagando lo que nos corresponde, pero no, pero a este no. Y se estaba enfrentando no solamente a su colega, sino también a las autoridades romanas y las religiosas, inclusive a los que estaban del pueblo abuchando y a los que estaban burlándose, porque en aquel momento todo había un desconcierto, había una confusión, nadie sabía lo que estaba pasando. Pero ¿qué pasó en aquel hombre? Porque en la generalidad de los casos, de acuerdo a la información que se reciben de los historiadores, las personas que eran crucificadas morían, eran maldiciendo a todos, a quienes lo crucificaban, a todos los que estaban presentes, morían muy rabiosos, iracundos. Pero ¿qué estaba viendo el malhechor que tomó la determinación de reflexionar? Y que estamos parados precisamente en el análisis de esa reflexión. ¿Qué pasó con ese hombre? Ese hombre fue expuesto y tuvo todavía una lucecita allí en su espíritu. Todavía en su conciencia había algo de luz para que se alinee con lo que dice en el Antiguo Testamento: mientras el pabilo humea, hay esperanza. Y aquel hombre pudo entender cómo es que el que estaba colgado en la cruz del medio no maldecía, sino que intercedía. Y posiblemente debió decir el Señor Jesucristo muchas veces: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo es posible que un hombre en esa situación tan adversa, siendo inocente, porque todo aquello tuvo que habérselo revelado el Espíritu Santo de Dios? Porque el Señor Jesucristo es la palabra viva, es el verbo activo, es el verbo viviente. Y él no solamente soltaba las palabras oportunas en profecía, hablando de juicio, sino que intercedía hasta el final. Le dijo a su discípulo que se encargara de su madre, y a su madre que allí estaba un hijo. Era responsable del futuro de su madre, intercediendo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Nadie sabía lo que estaba pasando. El mundo entero no sabía. Y sin embargo, aquel hombre hizo lo mínimo que se puede hacer para no perderse. Me gusta, y lo repito, el malhechor, después de haber reflexionado en medio de aquel dolor, él hizo lo mínimo que se puede hacer para no perderse. ¿Y qué hizo? Humillarse. Reconocer que este fue el reclamo que le hizo a su colega, que ellos estaban pagando lo que les correspondía por las maldades que habían hecho. Pero él reconocía que Jesús no había hecho nada, que él era el hombre bueno. Posiblemente debió tener algún tipo de información. Bueno, en algún momento lo siguió y ahora lo veía a su lado sentenciado a muerte en una cruz. Y este hombre, ¿saben qué hizo? Hizo fe. Él hizo fe. Porque cuando le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, él estaba haciendo fe. Porque dice Hebreos en el capítulo 11, versículo 1, que es el versículo que directamente aborda el asunto de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Él tuvo en su confesión el hecho de que el Señor Jesucristo resucitaría, que era rey, que lo que decía el cartelón era cierto, que él vendría otra vez y que él era rey y que tenía un reino. Pero le suplicó y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él estuvo hablando, hizo
habló del milenio, habló de que iba y venía, habló indirectamente de lo que le correspondería al nacimiento de una iglesia, que vendría era después. No mencionó a la iglesia. Ahora entendemos del por qué él hizo lo mínimo para no perderse. Lo mínimo. Y esto es por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo fue responsable con todo lo que él sabía y podía hablar y podía activarse en misericordia, en amor, hasta el último momento. Hasta el último momento. Y este hombre lo aprovechó. Posiblemente sin darse cuenta, pero se humilló. Se humilló, reconoció que aquel era, no Dios, él no debió entender que era Dios, pero sí debía entender que venía del cielo. Porque todo aquello que estaba aconteciendo a su alrededor y de la información que él podía tener, no ocurría sino con alguien muy especial. Y de verdad que era especial, era el Hijo de Dios. Alguien en una ocasión estuvo hablando acerca de que no se sabía lo que estaba ocurriendo en aquel momento. Ni los discípulos. Los discípulos salieron corriendo. Juan era ahí escondido detrás de la madre de Jesús, pero por lo menos tomó algo de valor y estuvo allí cerca, pero los demás andaban corriendo. Es más, al tercer día, las mujeres fueron a llevar los ungüentos necesarios como para echárselos al cuerpo allí en la tumba. No entendieron que iba a resucitar. No entendieron, a pesar de que el Señor Jesucristo se los dijo, que él resucitaría al tercer día. Si los discípulos le hubieran creído al Señor Jesucristo, hubieran buscado a los 500 que dijo Pablo, allá que recoge en el capítulo 15 de primera carta a los Corintios, a todos los que andaban con el Señor Jesucristo como 500, y hubieran estado esperando a las puertas allí cerquitica de la tumba de José de Arimatea. Pero no esperaron, porque es que no le creyeron al Señor Jesucristo. Entonces, aquí cabe destacar que la palabra creer es la palabra que se tiene que utilizar, porque en los idiomas Dios usa las palabras que nosotros manejamos, sea en el griego, sea en el inglés, sea en el castellano, sea en el francés, el italiano, cualquier lengua, y las que murieron como el latín y todas esas lenguas antiguas, todas tienen palabras que lo que hace Dios es usarlas como para que puedan describir la esencia de la verdad. Todavía la palabra creer, que es el verbo de la palabra griega que tiene que ver con fe, no recoge verdaderamente lo que es fe, lo que es creer. Porque los discípulos creyeron, pero a media, dudaban. Y la duda es contraria a la fe, al creer, que es la acción de la fe. Aquellos hombres no creyeron como a medias, podemos decir así. Sin embargo, la estructura religiosa consideró la posibilidad de que resucitara. O por lo menos atendieron la profecía de que iba a resucitar al tercer día y mandaron a poner unos guardias, por si acaso se les ocurrieran a los discípulos robar el cuerpo y luego decir que había resucitado. Eso es lo que nos narra los evangelios. Pero por lo menos anduvieron por allí en las ramas, tratando y cayendo adelante a la verdad de que resucitaría el Señor Jesucristo. La estructura religiosa. Mientras que los discípulos que andaban con el Señor Jesucristo, ni cerquita. Es más, las mujeres fueron quienes se atrevieron a llevar un ungüento para alguien que había muerto y que ellos no entendían que resucitaría, aunque el Señor se lo dijo.
Entonces, debemos concluir en esto. Dice Santiago que los demonios también creen y tiemblan. Y hay muchas personas que dicen creer en Dios, se presignan y todo. Creen que hay Dios, pero no le creen a Él, a su palabra. Creo que las palabras que se pudieran más bien que sumar son las que más o menos pueden englobar el sentido de lo que realmente significa creer. Y dentro de esas palabras que pudieran auxiliar a la dificultad y a la debilidad de la palabra creer, que quiera englobar todo, está la palabra humillación. Y esto fue lo que aprovechó aquel hombre en la cruz. Se humilló. Y el Señor Jesucristo en un momento determinado dijo que lo imitaran a Él. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Pienso que esa es nuestra cruz. El ser mansos y humildes. Esa es nuestra brega. Eso es con lo que tenemos que luchar día a día. Con trabajar nuestra mansedumbre, trabajar nuestra humildad. Porque el mundo, el sistema, posiblemente el entorno de nuestra familia nos enseñó a ser soberbios, altivos. De manera que tenemos que cuidar más bien practicar la humildad. Con sencillez, vivir con sencillez. Sencillos. Y esto fue lo que precisamente utilizó aquel hombre o manifestó aquello. Se humilló y reconoció quién era el que estaba colgado allí en medio de los dos ladrones. Él lo reconoció. Usted lo reconoce, mi querido amigo, mi querida amiga, que no está viendo Vida TV ni este programa Proyecto Real por coincidencia, es por providencia de Dios. Aquel hombre hizo fe. Aquel hombre hizo lo que Pablo escribiría después en una carta a los romanos en el capítulo 10, versículo 10. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto lo escribió después Pablo. Esto fue lo que hizo aquel malhechor en la cruz, después de haber reflexionado. ¿Cómo reflexionó? Porque la palabra viva de Jesús hasta el final estuvo trabajando, ministrando. Y hoy Dios sigue ministrando a través de su cuerpo, que es la iglesia. Y no cesaremos de hablar y no cesaremos de activarnos para que muchas personas que posiblemente están viviendo el último instante de su vida reconozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Dios es misericordioso, pero recuerde, Dios está completando el número de la iglesia, porque vendrá otra vez, sí, pero para hacer justicia y juicios. Pero no queremos presentarle al Señor por esta vía de que usted tenga miedo o terror, sino las cosas en su debido peso, con el análisis que corresponde, para que actividades como las que recogen las escrituras sirvan como para tomar las decisiones más importantes y trascendentales de nuestra vida. Aquel hombre se hizo línea con lo que está escrito en Hebreo, que se escribió después, posiblemente como 50 años después. Cuando dice Hebreos en el capítulo 13, verso 15, que él ¿qué hizo? Hubo una confesión con sus labios de lo que es la gracia de Dios. Él confesó con sus labios lo que estaba ocurriendo con él. Se arrepintió. Sí, Señor. Esto lo dijo aquel hombre en un momento determinado. Y esto es lo que tiene que acontecer con aquellas personas que sin saber puede ser que estén viviendo los últimos momentos de su vida. Bendito sea el Señor. Cuando el Señor le dijo al hombre, aquel hombre,
después de haberle confesado: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Empujó el Señor a decir una palabra que tenía que ver con una doctrina, el paraíso. Aquella fe que el hombre manifestó tenía que ser respondida, porque Jesús es el autor y consumador de la fe. Y no tuvo otra cosa que hacer que responder con algo que todavía estaba planificado para la iglesia. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué le parece? De cierto te digo que hoy, y no le pongo la comita al hoy como lo hacen los testigos de Jehová, tratando de separar y destruir con esa comita el sentido perfecto que tiene la intención de esa palabra. No es que se lo dijo en el momento para que se entendiera que él vendría después. Atención, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y aquel día, aquel hombre estuvo en el paraíso. No en el Hades, el lugar de los muertos, sino en el paraíso. Y esto, por supuesto, fue el Señor Jesucristo provocado a soltar una palabra profética, a sembrar para la historia una doctrina que luego tendríamos que investigar. Porque hacia ese lugar iba a haber una comisión cuando él ascendiera a los cielos. Y esto lo recoge el capítulo 24 de los Salmos. Pero de esto no estamos hablando acá. Simplemente lo toco tangencialmente como para provocar en usted la idea de meditar que allí en la cruz acontecieron cosas que estaban escritas, y muchas de las que todavía no estaban escritas allí fueron provocadas por las circunstancias y por el plan de Dios. Bendito sea el Señor. Si usted, mi querido hermano, mi querido amigo, que está en la sintonía, con este pasaje, con este pasaje que acabamos de abordar, usted ha sido bendecido. Bueno, escúcheme bien, porque tengo que ponerle un punto de equilibrio a esta conversación. Aquel hombre se arrepintió y soltó lo que Pablo explica del por qué él dijo aquellas palabras. Y lo refuerzo con lo que Pablo escribiera en segunda de carta a los Corintios, en su capítulo 7, versículo 10, donde dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Viendo toda aquella escena, aquel hombre, ¿qué pasó? Hubo una tristeza, hubo un sentimiento, pero esperanzador. ¿Qué es lo que acontece con las personas cuando son abordadas por la palabra viva? O la habla usted, o en aquella ocasión fue el mismo Señor Jesucristo que la estuvo hablando y viviendo, y redarguyó a aquel hombre y se dio cuenta su condición de pecado, su deuda de pecado ante la santidad de Dios. Y sintió tristeza, pero ese sentimiento esperanzador era para arrepentimiento. Y esto fue lo que aconteció. Eso lo condujo al arrepentimiento y a soltar las palabras que entrelazaban con ello la humillación de reconocer el señorío de Jesucristo. Todo esto aconteció, mi querido hermano, y como les decía hace un momento, tenemos que hacer un equilibrio. La mayoría de las personas, cuando se les predica, nosotros básicamente abordamos el asunto que tiene que ver con no perderse, que es la emergencia de la que habla Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree en tiempo presente no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese más tenga vida eterna es para ser analizado posteriormente, pero la emergencia es esta, como la emergencia que tenía aquel hombre. Y Jesús, al responderle, diciéndole:
de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso por la confesión que acabas de hacer. Mi querido hermano, yo espero que usted no esté en una cama agonizando. No, de ninguna manera. El Señor alargue sus días. Yo le ruego al Señor, Dios mío, manténme vivo, pero sano también. Y dame fuerza para vivir y disfrutar a mi familia, a mis hijos y sobre todo el llamamiento que me hiciste al ministerio. Yo quiero ser hasta el final útil en tus divinas manos, Señor. Eh, pero si usted tiene tiempo, como lo he tenido yo, y como lo tenemos todos, si no estamos en una cruz, si no estamos a punto de morir ya, entonces dejémonos de preocuparnos, escúcheme bien, por el infierno, por perdernos. Preocupémonos ahora de los galardones. Porque eso, al preocuparnos de los galardones, nos estaríamos indirectamente disponiendo a vivir la justicia de Dios y a entender lo que el Señor quiere con nosotros. Porque los galardones nos van a ubicar en un ámbito administrativo. Nos van a ubicar en la necesidad de actuar correctamente en el tiempo preciso, porque es que Dios está contando con nosotros, porque somos la expresión corpórea de Cristo en la tierra. Somos la iglesia del Señor Jesucristo. Somos su voz, somos sus ojos, somos sus manos, sus pies. Somos el recurso humano a disposición del cielo para que muchos que están a punto de morir sin Cristo, como el otro que lo rechazó, lo reconozcan como el Salvador de su vida. Dispóngase a trabajar en función de los galardones. Por eso es que hay dos eventos después del arrebatamiento en el ámbito celestial, en el cielo, en la otra dimensión, donde usted quiera, que son el bemá de Cristo y las bodas del Cordero. Pero esas dos cosas, no se trata de una fiesta donde va a haber un volumen tan grande que se va a escuchar en todos los planetas de la fiesta, no. No está hablando de eso, está hablando de asuntos que tienen que ver con responsabilidades de seguir trabajando en el servicio, sobre todo en el milenio y lo que venga después que pasen las primeras cosas. Es un asunto de orden administrativo. Y no tan solo eso, sino de la capacidad que usted va a tener de servirle a Dios repotenciado y glorificado todo su ser. Aleluya, ¿no le emociona eso? De que no tendremos dolor de oídos, ni de cabeza, ni de los ojos, ni de estómago, ni nada. Estaremos con un cuerpo glorificado sirviéndole al Señor en una permanente comunión íntima con Dios, para que se cumpla definitivamente, terminemos cumpliendo el nuevo pacto, que se termine el milenio, pero luego vienen otras cosas de orden administrativo, porque es que tenemos que juzgar hasta los ángeles, pero usted no lo va a hacer con la fuerza que usted tiene, sino con un cuerpo y una vida glorificada. Y en ese sentido tenemos que trabajar, porque el bemá de Cristo, donde se menciona en el capítulo 2, capítulo 5 de 2 de Corintios, verso 10, está hablando de que nos va a dar galardones que tienen que ver con una respuesta que Dios dará por las acciones que hayamos tenido mientras estemos vivos sobre este planeta, teniendo a Cristo, teniendo el Espíritu Santo de Dios morando en nuestras vidas. Yo creo que debemos pensar más en eso y ya no en el temor de que el recibir a Cristo debe circunscribirse única y exclusivamente: al fin me salvé del infierno, me salvé de la perdición. No, tenemos que trabajar en función de algo más serio, hermano, mi querida hermana. Y esto es lo que procuramos cada vez que nos reunimos, usted y yo, en esta cita que tenemos a través de Vida TV, a través de Proyecto Real. Me quiero detener porque el tiempo ha tocado a su fin, no sin antes invitarles muy cordialmente para que esté en la sintonía de vida y que nos ayude en esto de seguir a nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, que nos ubiquen como @Vida TV Play, en nuestro canal de YouTube como Vida TV Play. Debe darle y seguir y activar la campanita para que reciba las notificaciones de cada nuevo programa. Nos pueden ubicar en Spotify como Vida TV Play. Así que con toda esta información, por favor, suscríbase.
e invite a otras personas a escuchar Vida TV. Juntamente conmigo, que me siento honrado, sumamente honrado de participar de un equipo donde de una manera sencilla y responsable tratamos de compartir con ustedes las buenas nuevas de salvación. Pero tiene que suscribirse, ayúdenos. Eche para adelante lo que tiene que ver con el trabajo de Vida TV. Y eso hará posible que otras personas puedan tener a Jesucristo como el centro de su vida, como su Salvador personal. Será hasta otra ocasión cuando el ministerio de Vida TV pueda ser posible que a través de las redes sociales hacer la entrega de otro cargamento de ricas bendiciones. Nos detenemos, será para otra ocasión y que el Señor me los bendiga en sumo grado.